Amigos, ¿cómo están? Yo llegando rapidísimo de dar otra charla por ahí, pero sin abandonar este espacio para nosotros. Unos minutos tarde, les ruego mis disculpas para todas aquellas personas que ya estaban aquí esperando con nosotros reunirnos en este espacio tan bonito de bienestar emocional. Es increíble, pero el tráfico está horroroso, a pesar de que pues ya es hora de irse recogiendo y a pesar pues de que estamos en una contingencia. Qué padrísimo poder encontrarnos esta tarde juntos, porque el tema de hoy, híjole, amigos míos, es un tema de verdad que nos va a llevar al pensamiento, nos va a llevar al sentimiento y nos va a llevar a una reprogramación de nosotros mismos. Hoy hablaremos, y el tema está dirigido, de hecho, con todo mi corazón, a todas aquellas personas que soportan situaciones interminables, que toleran cosas porque no saben decir que no. Entonces, si tú estás aquí acompañándonos esta tarde, a todos los que ya estamos reunidos en este espacio de bienestar, te doy la bienvenida. Soy la doctora Miroslava Ramírez, psicóloga clínica, especialista en psicoterapia y doctorada en resiliencia humana. Esta parte de adentrarnos en el aprender a usar la palabra no. Muy dentro de nosotros tenemos vetada por aprendizaje el decir no. A muchos les da miedo, a muchos les da rabia, y entonces ante la rabia lo que hacen es comerse, quedarse esa situación y no pueden decir basta. Hasta que llega un momento en el que una enfermedad, ¡pum!, te ataca y te debilita, y entonces tienes que renunciar ya porque no aguantaste más. Pero hay otras personas que ante la sensación de no poder decir que no, pasan eternamente sus vidas tolerando situaciones, aceptando circunstancias que no deben ser aguantables y que no deben ser sostenidas a lo largo del tiempo. Entonces, si tú eres una de esas personas que les cuesta trabajo decir no, esta transmisión en vivo es para ti. Pero si tú no tienes ningún problema para poner límites, para construir las fronteras, entonces puedes más bien submitirte a cualquiera de mis videos en mi canal de YouTube, donde hay muchísimos otros temas de tu interés, o tal vez puedes entrar a mi página y buscar en mi blog muchísimos artículos. Tengo más de 90 artículos que he escrito acerca de temas de bienestar psicológico, de neuropsicología, de relación de pareja, de relación parental, que son pues mis especialidades. Pero si no, aquí estás y bienvenido a este espacio, porque yo encantadísima de compartir para ti esto de aprender a decir se acabó, aprender a decir basta. Bienvenidos a este momento. Voy a saludar a María del Rosario Magaña, a José Aguirre, a Julio Román, que nos acompaña, a Rosita Villafán. Estoy mirando mis acompañantes de los lunes y viernes, y yo feliz de leerles, feliz que sus caritas y sus corazones están de aquel lado, y a mí me hace vibrar increíblemente poder llegar hasta sus corazones, pero principalmente hacia su mente y luego hacia el alma. Enrique Farías, muy buena tarde, listo para escucharla. Nuevamente me disculpo por esos 10 minutos de demora. Vale, muy bienvenida, Valecita. Cada vez tengo más invitados a este espacio que son muy jóvenes también, y yo creo que yo, al igual que ustedes, debemos de sentirnos muy felices de que cada vez hay más jóvenes interesados en no repetir o replicar errores de nosotros los adultos. Entonces, qué interesante que pudiéramos
este grupo que estamos conformando todos los lunes en mis transmisiones en vivo y todos los viernes a las 7 de la noche, en crecer la conciencia. Porque cuando estamos creciendo la conciencia, es como si fuéramos en un auto, ¿verdad? En el camino de la vida. Pero lo peligroso es que al volante vaya el ego. Eso es lo peligroso, porque a veces al volante traemos al ego y de copiloto traemos a la conciencia. Y esto es al revés. La conciencia tiene que ir al volante y al ego lo traemos de copiloto. Ya en su momento platicaremos sobre cómo afecta esto para que nosotros podamos decir basta. Cuando de verdad nos dejamos llevar por lo egocéntrico o por estas falsas ideas de yo soy grandioso, yo soy fenomenal, de verdad que las cosas empiezan a tornarse muy complicadas. Así que definamos que en esta transmisión en vivo, en donde vamos a hablar de cómo dejar claro cuando nuestra palabra es no, y no medio decir sí cuando en realidad lo que tú quieres es terminar una situación. África Moreno, bienvenida. Saludos desde Vallarta. Oye, qué bonito, qué hermoso. África, te mandamos un fuerte abrazo hasta Vallarta. Nayeli Ordaz, hola, bonita tarde desde Zacapu. Mira, qué hermoso. Muy bienvenida, Nayi. Eli, ¿qué tal? Evelyn, bienvenida. Saludos, gracias. Graciela, Juan Carlos, Eduviges, María Luisa, André Dalai, amorcito mío, muchas gracias por estar en mi compañía. Luisita, qué gusto verte aquí con tu fortaleza en pie. Saludos también a José, que espero esté a tu lado. María Luisa, listísimos. Jasmine, Mario García, mi querido doctor Mario, te envío un fuerte abrazo. Hermano, te quiero mucho. Lili Nambo, Mario Cantoya, Mariecito, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte del otro lado. Jorge Ibargüengoitia, que pronuncié bien tu apellido. Ah, no, Ibargüengoitia. Bravo para mí. Nuri, bienvenida. Héctor Liscano, Valeria Rejón. I don't think that I'm going to make the same mistakes that my parents have done. I'm sure you're not, Valeria. I am sure not. Lidu García. Hola, doctora, lista para escuchar y aprender. Saludos y bendiciones. Gracias, Lidu. Esteban, amigo, ¿cómo estás? Alejandro Mendoza y Melissa Yactayo. Creo que tuvimos un problemita aquí, pero lo resolvemos. Ahí está. Bien, les comentaba hace unos instantes que aprender a decir que no es uno de los desafíos más grandes en la vida de un ser humano. Hablábamos de que pues aquellas personas que soportan interminablemente situaciones que no deberían, bueno, esto lo hacen por muchas situaciones que hoy vamos a comentar, pero también es importante que ubiquemos que cuando aquellas personas van pasando por la vida sin la experiencia de poder poner límites, es porque tienen una filosofía del aguante. Ajá, todas las personas, aún sin darnos cuenta, llevamos a cabo nuestra vida basados en una filosofía inconsciente hasta que la hacemos consciente, hasta que nos percatamos de ella. Generalmente esto se logra en un proceso terapéutico o en un profundo trabajo espiritual, en donde logramos pulir, limpiar, sanar la creencia acerca de cómo se debe vivir. Muchos creemos que la vida es para resistirse, para aguantarse. Creemos que las situaciones incómodas son para tolerarse. Esta clase de creencias generan incapacidad para poner límites. Y ante la incapacidad generamos distorsiones cognitivas. Asociamos que si decimos que no,
entonces esto quiere decir que no amamos a la otra persona. Y estas asociaciones absurdas emanan de aprendizajes. No es heredado, esto no se hereda, pero sí se aprende. Entonces, si tú aprendiste de casa o de tus factores de crianza, que decir que no es rudo, que decir que no es sinónimo de desamor, que decir que no es una falta de cortesía, anula, anula, anula. Vétalo. Siempre sugiero a mis pacientes y a las personas que capacito en las empresas, a todas las personas que hoy estoy viendo a través de conferencias en el mundo, que lleven una bitácora en donde puedan anotar. Siempre lo diré. Más vale una mente una tinta brillante que una situación de mente dispersa. Cuando yo hablo de que aprendas a identificar la vida o la filosofía de vida que tienes para que puedas comprender por qué estás aguante y aguante y aguante, entonces vas a aprender a distinguir en qué momentos pudieras dar el salto. Y hoy lo vamos a ver y espero en Dios que lo logremos, porque cuando una persona se da cuenta de que la filosofía es de aguantar y se da cuenta de que ha vivido atrapada pensando que no se vale decir que no, entonces vive una renuncia constante a su propio ser. Aquella persona que no sabe decir que no, no sabe decir que sí, tampoco a sí misma. Aprender a decir basta es una de las habilidades básicas de la vida. Hay graves errores que se asocian a decir basta. ¿Cuáles graves errores? Creemos que el decir basta es romper la relación y me voy. Eso no es decir basta. Eso es renunciar infantilmente a lo que era un proyecto o lo que es un proyecto. Ahora, habrá situaciones obviamente impostergables en donde el basta sea no nada más necesario, sino que sea urgente. Vamos a aprender en esta sesión que el decir basta tiene, yo les voy a hablar de 12 formas de identificar cómo decir que no y cuándo decir que no, aprendiendo a decir que no, porque esto se tiene que aprender. Nadie nacemos sabiendo todo esto, así que no te culpes si tú no has podido ejercerte límites y ejercerlo en tu entorno. Voy a saludar a Aurelio. Aurelito, ¿cómo estás? Felicidades de estar aquí aprendiendo con nosotros. Felicidades a tu familia también. Bendiciones hasta Estados Unidos. Luisita nos dice, así es, doctora. Atento. También José aprendiendo igual que yo. Ay, qué bendición sentirlos a los dos del otro lado de la cámara. Berito, corazón, amiga mía, qué gusto verte. También los amo con toda mi alma. Vicky Lea, hola, ¿cómo estás? Meli, buenas noches. Desde Perú, Melissa, Luis y Maite, les envío un fuerte abrazo. Mándenme fotito, por favor, están en mis oraciones. Alejandro Mendoza, me encanta saber que nos escuchan hasta Perú. María Guadalupe Magaña, ¡qué fuerte! Nos dice Lupita. ¿Qué te parece fuerte, Lupita? A lo mejor el hecho de decir, toda mi vida había creído que el decir no era una descortesía, o que si decía no era que no amaba al otro. Y hoy me doy cuenta que es totalmente lo contrario. Justo hoy me pasó, nos dice Vicky Lea, lo que comenta por decir no. Cuéntanos qué sucedió, Vicky. Laura Barragán Gil, qué gusto, bienvenida. Ramón Ramírez, Tamara, saludos, soy nueva. Tamarita, eres muy bienvenida a este grupo. Como estarás leyendo, son todos ellos, somos todos nosotros, un grupo que estamos integrando de personas ávidas de vivir más plenamente. Estamos reuniéndonos para formar un grupo de personas que de verdad
fortalezcamos la idea de que una vida no tiene que ser para sufrir, sino que la vida tiene que ser para de verdad sacar el máximo de nosotros mismos. Iván Negrete, bienvenido Iván, aquí estás ya con nosotros. Dani Pérez nos dice, Dani Díaz Pérez, cómo se asumen esas situaciones en donde es necesario tomar una decisión radical o solo terminamos haciéndonos mucho daño. Qué alegría verte. También es una alegría verte, Dani. Me encanta tu pregunta y hoy la vamos a resolver. Hay situaciones en donde ya es necesario finiquitar, pero finiquitar el dolor, finiquitar una trayectoria de aguante. No siempre es necesario morir en el intento. En muchas ocasiones es resurgir en el intento. Entonces, en efecto, hay ocasiones en las que no nos percatamos, como dices, Dani, del dolor que estamos asumiendo y que estamos preservando porque hemos tenido una lógica de que así es la situación, de que dolernos es lo común, es lo normal. No se preocupe, Ramoncito, aquí está con nosotros. Hoy comenzamos la transmisión también unos minutitos después. Rita García, bienvenida. A ver, aquellos que mansamente, aquellos que subordinadamente callan porque no los dejan hablar, ¿sí? Es que no me deja hablar y yo solo escucho. Aquellos que deben aguantar cosas, deben, entrecomillado, porque están secuestrados emocionalmente y no ven la salida. O por estas creencias de que el decir no me lo merezco, no me siento cómodo, no estoy acostumbrado, pero hasta que llegan los límites de decir no aguanto más, y ese brote da a un quiebre de la situación, con todo lo que toda la ventaja que esto tiene. Hace falta aprender a decir que no. Es necesario aprender a decir que no. Quisiera que ustedes que me acompañan esta noche me comentaran a qué deben decir que no los varones en nuestros días en una relación de pareja, en la sociedad. ¿A qué deben decir que no, pero no se atreven? En el caso de las mujeres, ¿a qué tengo el derecho de decir que no y evito ejercer mi derecho? Quisiera que me compartieran qué opinan en este sentido. Buenas noches, Ere, qué gusto verte. Alguien me preguntó más atrás. Vale nos pregunta, what happened if you're scared to say no? Ella nos dice, ¿qué pasa si te da miedo decir que no? Esa es una de las cosas que hoy platicamos, porque cuando el miedo respalda tu negativa, estamos secuestrados emocionalmente, como les decía hace un ratito, pero además, cuando estamos teniendo miedo de decir no, generalmente es una instrucción que aprendimos de si digo no, algo terrible va a pasar, algo con lo que creo que no puedo convivir o algo que creo que no podré manejar. Entonces aquí lo importante es definir si eso que temo tanto es más fuerte o es más doloroso que mi agonía de mantenerme siempre en el no. Hay que revisarlo, ¿vale? Ahora, hay muchas personas que se agarran diciendo no a todo. En alguna transmisión en vivo les decía yo que hay personas que antes de que les preguntes algo, ya están con la cabeza así, ¿no? El otro día alguien me contaba, no, Miroslava, íbamos caminando por la calle de la colonia y le pregunto a un vecino, oiga vecino, todavía no le preguntaba si a él le había llegado agua o no, y el vecino ya estaba
diciendo que no, de manera automática. Tan absurdo es o tan grave y tan doloroso a lo largo de la vida puede ser la incapacidad para decir que no, como también vivir en una negativa constante. Entonces, a ver, date cuenta si tú acaso podrías estar necesitando decir que no o exagerando en los nos. A ver, mientras me responden la pregunta anterior que les mencionaba yo, ¿qué es lo que los hombres o las mujeres deberíamos tener muy claro en cuanto a esta parte en la que hombres y mujeres tenemos que aprender el no? Erika nos dice, a veces no nos atrevemos a decir que no a algo, a alguien, para no sentirnos rechazados y no aceptados. Pagamos una factura muy grande cuando creemos que el hecho de poner límites hará que nos abandonen. Esta generalmente suele ser una huella de abandono previa que de chiquito nos inventamos. Si soy un niño obediente, mi papá no se va a ir. Si soy una niña obediente, si hago todo lo que me dices, me vas a amar. Esta clase de miedos al abandono hacen en efecto que tengamos un sí, que seamos pleasing persons, personas que están complaciendo a los demás constantemente, para evitar el abandono, un abandono que ya está consumado y que aprendimos de la infancia a aceptarlo todo en sí para no ser abandonados. Pero llega un momento en el año 2020, en un 10 de julio a las 7:30 de la noche, en donde reparamos que ya no somos esos niños, que hoy nuestros recursos son adultos, que hoy podemos ponernos a salvo de esas aparentes amenazas. Entonces, Eriquita, qué importante lo que nos comentas. África, ¿cómo le digo que me molestan actitudes de mi pareja? Porque termino aguantando situaciones incómodas. Así es. Es lindo portarnos cordiales y ser anuentes como una forma de facilitación. Es hermoso cuando somos easygoing people, cuando somos personas que fluimos, facilitadoras, pero hay personas que son dificultadoras, que están creando una lucha de poderes constantemente, que su meta está en el jaloneo constante y en el control constante, cuando en realidad hay que establecer una frontera. No saben distinguir si en realidad están queriendo establecer un límite o ya se pusieron del lado de estar creando una lucha de poderes. Tenemos que aprender a distinguir estas dos partes. A ver, hoy escuché en la transmisión en vivo la doctora Miroslava que tal vez yo estoy más bien en una lucha de poderes donde a todo digo que no, cuando en realidad lo que quiero es establecer una frontera sana y no estar en este constante friccionarme. África, hoy estamos hablando precisamente de cómo decir lo que nos molesta. No existen varias formas para decir que no. Escuchen muy bien esto. El no es rápido. No va aderezado de otras palabras. El no es importante que sepas que no requiere de explicaciones necesariamente, aunque siempre las hay. Sin embargo, hay personas que cuando tú les dices que no, lo que hacen es entrar en una polémica, en lo que les estoy explicando de la lucha de poderes. Entonces, tú le das una razón de tu no y él te replica o ella te replica con un argumento, lo cual nos quiere decir que no está intentando comprenderte, que lo que está intentando es mantenerse en la silla del poder, en la silla de la lucha por la razón, por tener la razón. Entonces, al decirle al otro lo que nos molesta, tenemos que recordar que la palabra no es única, es limpia, es contundente, no requiere siempre explicaciones,
puede que haya una gran diferencia aquí. A ver, ojo. Hay nos que son caprichos. Por ejemplo, cuando nuestros hijos nos preguntan, oye, ¿puedo ir al cine? Y tú les contestas inmediatamente, no. Y ellos te preguntan, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? O viceversa. ¿Ya lavaste tu uniforme? No, mamá. ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Esta respuesta, por supuesto, es una respuesta caprichosa, voluntariosa, sin trasfondo realmente consentido. Entonces hay que buscar que aprendamos a identificar si cuando damos una razón a nuestro no, el otro escucha y conversa acerca de esto o desacata y elimina y rechaza tu no. No se trata de aguantar situaciones incómodas, se trata de aprender a sentirnos ambos cómodos en una situación. No hay nada más incómodo que vivir en un eterno sí cuando tú querías decir que no. Mercedes está con nosotros. Aquí Vicky Lea nos responde. Decidí no acompañar a una persona a un viaje con su familia. Me sentí muy culpable, pero analicé que debido a lo de la pandemia no he visto ni a mis familiares, entonces como por qué tendría que ir aparte, la persona va llegando de un viaje, entonces fue eso de sentirme culpable por decir no, pero realmente es lo correcto porque lo siento y al analizarlo es lo mejor para mí misma. Exacto, ahí tú ubicaste una situación en donde alcanzas a percatarte, sí, de que a lo mejor había algunas alternativas para poder ir, pero analizándolo, pues te das la fortaleza de decir, no, no lo quiero, no lo deseo. Y esto es algo que se entrena. Rosy Villafán, hay que decir que no, hasta en lo más simple. Decidir qué sabor de nieve quiero, ¿no? Y no, exacto, no siempre estar en esta anuencia. Si te dan la palabra, algunas veces se los había comentado en alguna transmisión en vivo, si te dan la palabra, por favor, no lo tomes. Oye, ¿por dónde nos vamos? ¿Por la Avenida Madero o por el Libramiento? Vámonos por el Libramiento. Nunca devuelvas al otro si te da la oportunidad de elegir. Tómalo. Elige, esa parte es fundamental. Ejercitar el no es saludable. Y Vicky dice, y llega ese sentimiento de miedo, de que defraudé o estoy siendo mala. De eso hablábamos hace un rato, de esas malas o perversas asociaciones que hacemos entre el no y nuestro derecho a negarnos. Hay que romper esas asociaciones, no son reales. Lupita Torre dice, tengo ganas de salir sin mis hijos y no sentir remordimiento. Una de las muchas veces que he escuchado esto de otras mamás. Tengo ganas de tener un tiempo a solas y de no sentir que soy una mala madre por eso. Las concepciones de ser mamá, las viejas concepciones culturales mal puestas de sufrimiento donde la madre se quita el pan de la boca para dárselo a los hijos, están asociadas con masoquismo, con autovictimización, con el no me importo, y esto tiene facturas muy importantes, madres neuróticas, madres castrantes, madres enfermas, insatisfechas de tantas cosas por esta mala concepción de que ser una buena mamá es hacerles creer a tus hijos que tú eres una extensión de ellos. Definitivamente que el precio de no ser capaz de poner esos límites. Soy tu madre, pero antes que ser tu mamá, soy una persona que siente, que piensa, que tiene sueños personales, necesidades personales, que vive y que experimenta frustraciones e ilusiones. Y a veces el hacerles creer a los hijos que no, que la palabra no está en nuestro discurso materno, es una forma de violencia psicológica a tus hijos. Y déjame decirte por qué. Querer al otro
es saber decir no. Querer al otro es eso, saber afianzarte y entender que el precio de no saber decir que no es muy alto, porque ¿sabes qué? El mundo les va a decir a nuestros hijos no muchas veces. Y si tú no aprendes desde casa a enseñarles esta palabra, que el no se va a presentar muchas veces en la vida y que vas a tener que poder con ello, entonces los estás preparando para no poder subsistir, los estás preparando para el fracaso. Las madres tenemos que aprender a darnos tiempo, tenemos que aprender a marcar una distancia cuando hemos necesitado, cuando el cuerpo nos está diciendo para, cuando la situación nos está diciendo detente, no puedes ponerte de tapete, necesitas adquirir un poco de objetividad, de respiro, de perspectiva para después seguir cumpliendo con tu misión. Pero tu misión no está equivocada, mamá, cuando eres capaz de brindarte un par de días a solas, de salir con tus amigas. Ahora pues no es posible, pero en circunstancias habituales, incluso durante la pandemia, podemos generarnos espacios donde tengas derecho a decir, no cocino hoy, hoy voy a presentarme a la mesa a que me sirvan, a ver qué me pueden preparar. Por favor, hoy me traen la cena a mi sillón favorito que voy a ver una serie. Es necesario que los hijos sepan que tú no eres una extensión de ellos, porque eso no es real, y cuando salgan al mundo van a ver que esto fue una total falacia y les generará más dolor. El precio de que uno no les causemos el dolor de aceptar un no ahora serán muchos dolores después. Julio, hola, buenas tardes. Magali, decir no ante un perdón sin cambio, que es básicamente una manipulación. En efecto, hay personas que te dicen no ante un perdón sin cambio, y esto naturalmente no es auténtico. Es una forma de mantenerte ahí. Es como aquel que te dice, no, ya, ahora sí, ya vamos nos separamos y en 15 días ya te pido volver porque soy un hombre nuevo. O discúlpame, ya esto no va a volver a suceder, ¿no? Cuando en realidad no hemos visto que el otro emprenda un camino de conciencia, donde incluso no hemos hablado profundamente y en varias ocasiones acerca del incidente que nos molestó. Dani Pérez nos dice, muchas veces se teme decir que no cuando se trata de la familia, y en esos casos se carga uno tanto que pierde uno la identidad por querer agradar a todos. En mi caso, temo mucho decir que no a mi madre, en permitir que siga todo diciendo por mí. Hay mamás que se vuelven protagonistas de la vida de sus hijos por tener una idea malentendida de lo que es ser mamá. Y entonces temen tanto que sus hijos se equivoquen que creen que si ellas toman la decisión ya no se equivocarán. Mas el error más grande es hacer esto, pues tus hijos necesitarán cometer sus propios errores para crecer a partir de ellos. Ahora, hay de errores a errores, y soltar la rienda de una manera impertinente y no es lo ideal, pues no necesitamos tocar el fuego para saber qué quema. Entonces, cuando una adolescente o una hija de familia es castrada en su voluntad y en su desarrollo y en su toma de decisiones por la madre, es importante que hagan algo al respecto, porque está privándote del desarrollo de una identidad fuerte para lo que la vida te va a tener que presentar. Tomar tus propias decisiones no solo es necesario, sino que es indispensable para desarrollar una personalidad eficaz. Alfonso Rincón, bienvenido. Decir no cuando estoy incómodo en un lugar y solo por complacer a los presentes decir sí aunque me disguste. Ahí está. Otro de los ejemplos fabulosos. Yo no estoy a gusto, no me siento en sintonía, pero tengo que estar. No,
quien en realidad acepta tu modo de ser, no forzará, sino disfrutará donde tú disfrutes. Lula Franco, de nada África, Angelina Reola, Lupita Magaña. Pienso que cuando se da uno, se debe dar automáticamente, pero habemos personas que si no analizamos bien nuestras respuestas. Alex Beitia, hola doctora, ¿cómo evito sentir culpa por el sentimiento del otro cuando pudiera decir no? Hay una sobreexaltación o una expansividad de la empatía en algunos seres humanos, principalmente con las personas que amamos. Pero querer al otro, Alex, es poder decir no. Esa es una forma de amor de las más poderosas que hay, porque en muchas ocasiones te implica a ti una renuncia. Entonces, la culpa es una creencia para masturbar la mente y la masturbación no siempre es positiva. Es una forma de rumiar el pensamiento. Permitir que se aloje cuando tratamos de ser asertivos es un autosabotaje. Entonces, para disminuir la probabilidad de que emerja la culpa, hay que sustituir la idea de que el decir no es negativo. Erika Moreno, Erigo, qué gusto verte. Eriquita, bienvenida. Lupita Farfán, te envío un fuerte abrazo. Gavidita, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Lula Franco, hola doctora desde Chicago. Un tema que me llega, dice Lula Franco. Sí, yo creo que a muchos seres humanos les cuesta trabajo introducir esta habilidad en sus vidas y urge, déjenme decirles que muchos de los casos que atiendo todos los días y hoy tenemos mucho más trabajo que otros días, viene mucho en esta razón de la imposibilidad para decir que no. Por ejemplo, los límites con los hijos. Cuando somos incapaces de decirles no a los hijos, es bien curioso. Hay viejas ideas de, a ver, les voy a dejar esto a mis hijos y me privo de conocer ese pueblito que yo tanto quería porque no, bueno, tengo que ahorrar por los hijos y me privo de esa experiencia de aprendizaje, de tomar un curso porque no, ¿cómo voy a gastar en mí? Tengo que ahorrar para dejarles algo a mis hijos. Los límites con los hijos son algo muy importante, pero cuando digo no, porque no, esto es parte fundamental de lo que los padres tenemos que entender. En muchas ocasiones hasta tenemos que afianzarnos porque el otro día me decía uno de mis pacientes, no, doctora, es que le digo a mi hija las cosas y no me entiende. El otro día me toma en la cocina y me dice, oye mamá, ¿me dejas ir a una carne asada con mis compañeros, pues que de los graduados de la prepa, tú sabes? Y yo le digo, a ver, obviamente que no, me dice mi paciente. Le dije que no. Bueno, doctora, me estuvo persiguiendo todo el día, realmente me acosó. Fue una tortura todo el día tras de mí diciéndome, mamá, déjame ir, pero mira que esto, que van a ir los papás, que son los compañeros. Yo le di 1000 razones, le dije que estábamos en confinamiento, le expliqué que su abuelita vive con nosotros y que no puede arriesgarla. Le di 1000 razones, doctora, para que entendiera que esta situación no podía continuar así, que me dejara de insistir, que era última decisión. Pero mi hija fue tan insistente que en una buena de esas en la cena volteé y le dije, bueno, ¿a qué horas es esa dichosa graduación? O esa dichosa carne asada. Entonces, hay muchos papás que sucumben al acoso, a la persecución o a esa tortura que representa el insistir a los hijos, pero aquí va algo que a lo mejor no hemos entendido. Este constante insistir de los hijos no terminó ahí, me dice ella, pero no, doctora. Pasaron 2 días y le dije, ¿qué no es hoy la carne asada? Me dice, no, decidí no ir. Tengo que terminar unas cosas de mi cuarto y voy a tocar un rato la guitarra. Dice ella, bueno, sentí
que me timó por completo. Y es que sí, en muchas ocasiones los hijos nos llevan a un extremo para ver hasta dónde pueden llegar. Y esto es normal. ¿Cómo que es normal que mi hijo me acose por todas partes y si le digo que no, él busque a fuerzas el sí? Sí, es normal. Lo que no es normal es que tú sucumbas. Lo que no es recomendable ni funcional para el desarrollo de una identidad de personalidad sana es que colapses, es que accedas. ¿Por qué? Pues porque esa acción es súper natural en un adolescente, en un joven, porque él está intentando, porque el trabajo de los hijos es transgredir las normas. Y es ahí donde gastamos más energía, donde nos avejentamos más, donde a veces hay más gritos en la casa, que no debería, pero bueno, se sube más la voz. Pero todo eso es la misión de los hijos y estamos nosotros ahí para que ellos construyan esa capacidad de decir que no. Pero si tú accedes, si finalmente en vez de mantenerte en el alta de dije que no, accedes, bueno, destruyes toda la posibilidad de que este hijo tuyo o hija tuya registre en su inconsciente su propia capacidad para decir no al alcohol, no al sexo irresponsable, no a hurtar, no a los riesgos, no a las malas amistades. Cuando tú no eres capaz de mantenerte en el no, tu hijo lo registra como posible. Entonces él mismo no será capaz de ponerse límites porque tú sucumbiste, porque nunca le enseñaste, porque el precio de no saber decir que no es alto, altísimo, incluso a algunos les ha costado la vida. La verdad, si yo cedo, lesiono mi rol como padre. Ese sí es tu rol como mamá, ese sí es tu rol como papá, el que tus hijos combatan contigo de una buena manera. ¿Cómo es la buena manera? Combatir de buena manera no significa que se insulten. Combatir es que tu hijo escucha y escucha y escucha y acata, y que tú le ayudas a entender que un no es un capricho, que un no, aunque a él le parezca en ese momento irrefutable, genera posteriormente una sensación de alegría y de seguridad. Los límites dan seguridad. El aprender a rebelarse contra nosotros, cuando los hijos logren aprender a rebelarse contra nosotros, es bueno. Como padres es lo que nos toca hacer. Es lo que los va a salvar de un mundo mucho más complicado del que nos tocó a nosotros. Entonces, ¿cómo aprender a decir que no? Es importantísimo que en primera sepas que el no es no aquí en China. De hecho, casi todos los idiomas tienen el no como base de todos. Incluso el coreano, otros idiomas. Aprender a decir que no es de alguna manera una vía en la que los seres humanos podemos subirnos para sentir que existen fronteras en las que nos podemos sostener y en las que podemos aprender a ponernos a salvo. ¿Sabías tú que la cantidad de horas que tú pasas, por ejemplo, a ver, en una situación en la que tú, por ejemplo, has decidido que pues vas a hacerte escuchar por tu pareja o que vas a hacerte escuchar por tus hijos, pues vamos a revisar eso. Mira, podemos identificar las personas que no pueden decir que no. Y una persona que no puede decir que no o a la que se le hace difícil decir que no, vas a ver que te da nervios, que sientes como que estás obligado, como que te da miedo, como que no hay de otra. A ver, esa es una grave dificultad, pero a ver, aceptar que no sabes decir que no es necesario. Y este es el paso al cambio. Si tú no tienes problemas en decir que no, bueno, está bien, felicidades, ok, enséñales a los demás.
y tú seguramente serás parte fundamental para que otro pueda ser una persona segura de sí misma porque tuvo nos que supo respetar. Pero tú tienes que aprender como la regla de los pasos para los alcohólicos. Soy Miroslava Ramírez y tengo problemas para decir que no. Aquí es muy importante que tú sepas que cuando estamos en una lógica de querer cambiar, pues tenemos que aceptar. Hay que escribir eso en tu bitácora, porque cuando aprendemos a identificar el problema, nos vamos hacia la recuperación. Necesito saber mi problema para poder hacer algo acerca de esto. Y este es el paso de admitir que este es un problema, que no es una manera de ser. Esto está dañando tu vida y solo así puedes buscar ayuda. Desafortunadamente muchas personas pasan años y años negándose a reconocer que tienen un problema para decir que no. Muchos de mis pacientes han pasado muchos años de su vida sin admitir que no tenían la fortaleza para decir que no. ¿Por qué? Pues porque eso implicaba salir de su zona de confort, eso implicaba tener que subir la voz, eso implicaba tener que desgastarme a mitad de la noche y decirle a la niña, oye, son las 10 de la noche, ya te pasas, cuando tú podrías estar acostadita ya cómodamente. Entonces muchos seres humanos no desean esa parte, ¿no? Decir sí a todo, pues es grave. Pero hay muchas personas que en su proceso de descubrimiento se dan cuenta que identifican precisamente dónde se encuentra su dificultad. Ahora, si tú ya lo reconociste, te voy a pedir que en esa libretita que te estoy pidiendo que lleves contigo, anotes dónde se te hace difícil decir que no, en qué situaciones. Alcanza a seleccionar algunas situaciones específicas que hayan pasado hace poquito tiempo donde tú querías decir que no, pero acabaste diciendo que sí. ¿Qué personas estaban alrededor? ¿En qué partes de tu vida necesitas decir que no y en qué partes necesitas decir que sí? A lo mejor tienes demasiadas obligaciones y no puedes ahora realizarlas todas como con esa calidad que tú quisieras. O tal vez tú has dicho que sí a un evento, como nos decía Alfonso, a un evento donde no querías ir. El problema está cuando hay falta de consistencia y dices que sí, pero terminas diciendo que no. O al revés, ¿sí? A ver, tú sufres, tú estás experimentando sufrimiento. Que ya te hayas acostumbrado a ello no quiere decir que no te esté causando estragos fisiológicos importantes. No puedes decir que no le causa problemas a tu vida. Aprender a decir que no es importante cuando necesites enfocarte en otras cosas que son mucho más importantes y para eso necesitas tú tener la claridad acerca de las prioridades en tu vida. Y si no tienes claras las prioridades en tu vida, a ver, hay que ubicar si yo tengo un deseo o es una necesidad real. Entender lo urgente y distinguirlo de lo importante. A ver, esto es urgente e importante. Y hay cosas que vas a descubrir que no son ni urgentes ni importantes. Te las inventaste. Piensa en las consecuencias de que no digas que no en las diferentes dimensiones de tu vida. Alguien nos decía ahorita, pues la culpa, ¿no? Hay un agotamiento mental de pensar solo en sí, en sí, en sí. Si tú piensas en la recompensa instantánea, puede ser un incómodo el decir que no. Tienes miedo, como nos decía alguien por ahí, porque híjole, mejor no lo enfrento, ¿sí? Tienes que tener claridad respecto a esto. ¿Cuáles son las consecuencias que enfrentarás al decir que sí a todo? O las consecuencias en los demás por no decirles que no. Ahorita no va a haber consecuencias como muy graves, a lo mejor de manera importante ahorita, pero a la larga, sí. Hay personas que dicen que sí, pero al final decepcionas a la persona porque tu actitud no es convencida. A ver, ¿valdrá la pena todo ese estrés y esa presión excesiva por decir que no, cuando en realidad quisieras decir sí? Si tú dices que sí a algo, automáticamente estás diciendo no a todo lo demás, a todas las otras cosas. Siempre deberías escoger lo que tiene mayor prioridad, lo que tiene mayor valor para ti. Si tú dices que sí a todo, vas a perder tu enfoque.
necesitas aprender a decir que no, porque eso te hará mejor persona. Dos cosas. Eso te hace más auténtico y más consistente. Tú eres la persona única que sabe cuando está bien, cuando dices que sí o cuando dices que no. Y cuando tú lo haces, cuando haces lo correcto, cuando tú dices eso, te estás valorando a ti mismo. Y es una forma de automutilación al decir cosas con las que tú no estás de acuerdo. Es una forma de autoanulación. Las personas te van a valorar más cuando tú eres capaz de decir que no. Las personas te van a respetar más y algunas te van a envidiar mucho porque a veces envidiamos lo que no somos capaces de hacer. Entonces, ámate a ti mismo de una manera honesta y sincera al decir lo que es correcto. Tu no debe ser respetado y tu sí va a ser valorado. Las personas van a entender que tú no dices que sí a todo, que tú dices sí cuando eso de verdad importa. Por favor, no confundas el decir que no, como te decía al principio, con ser descortés. Eso es una falsa asociación. Puedes usar habilidades de comunicación como usar tu tono de voz educado, amable y mostrar respeto a la otra persona, pero decir, oh no, la verdad que no. Incluso tu gesto puede ser gentil, porque esa es una manera de ser respetado tú y establecer los límites que tienes es muy importante para que tú puedas tomar tu vida. Cuando tú dejes de decir que sí a todos, vas a sentir más energía, más recursos y muchas más capacidades para hacer cosas que son verdaderamente importantes para ti. Pero si tú sigues practicando el aprender a decir que no, llegarás al sí que de verdad importa. ¿Cuál es el sí que en realidad importa? Tú necesitas desarrollar una relación más genuina y más auténtica con las personas porque es una forma en la que puedes ganar salud mental y física. No te estás respetando a ti mismo cuando eres el tapete emocional de los demás. Aprende a decir que no, incluso en las situaciones más difíciles, que en muchas ocasiones son las más fáciles. Hemos de aprender algunas cosas también. Yo quisiera ir despidiendo nuestro programa del día de hoy, nuestra transmisión del día de hoy, recordándote que el martirizarte, el anularte con esta represión a tus verdaderos deseos, no es una línea inteligente, no. Uno aprende a decir que no de que hayas recibido nos. Si tú no sabes decir que no, es que generalmente lo que ocurrió es que en casa o en tu historia personal no escuchabas mucho los nos. Entonces no aprendiste a convivir con eso. Y eso, irrefutablemente, una persona que vivió sin límites es una persona que transgrede normas y que entonces se ve en conflicto social, que comete infracciones, que tiene una conducta incluso delictiva. Esto sucede mucho en los jóvenes, en los adolescentes, en los pubertos, porque al no haber sido sometido, cuando papá o mamá no le permitieron al adolescente combatir contigo como papá o como mamá, combatir en el buen sentido de la palabra, insisto, no, combatir no significan golpes, insultos ni gritos, combatir significa un intercambio de ideas en donde papá y mamá me enseñaban a acatar el no y a poder con eso. Uno aprende, les digo, a decir que no, de que hayamos escuchado el no, de que hayamos vivido el no. Entonces, aquí van algunas ideas importantes de cómo podemos aprender a decir no. Y lo vamos a decir como en algunos pasitos, como me gusta a mí. Pero antes de ir a la parte final, voy a leer a Patty, que nos dice, a mí me pasó lo mismo y le dije, no vas. Y le expliqué por qué y todos los días, las veces que fuera necesario decir no, no y no, eso quiere decir que yo, muy bien, exacto, qué hermosa. Eso quiere decir que tú, muy bien. Tienes todita la razón, querida Patty. Y aquí alguien nos dice, sí, alguien nos dice, ok,
Ah, saludos, doctora Miroslava, entendido perfectamente. Doctora, a partir de ya aprenderé a decirme y a mantenerme en el no. Alguien más nos dice, aprender a decir que no, mantenerme en el no cuando así deba ser. Jax dice, hola Miros, como el poema de Hugo Finkelstein, no es no, exacto, no tenemos que aderezar la palabra como les mencionaba al principio. Alguien me decía, pues cómo decir que no, no existen demasiadas formas. El no tiene su propia fuerza. Ahora, mantenernos en el no debe hacerte sentir orgullosa. Saludos, Sergio Núñez, África. ¿Por qué no puedo decir que no a una de mis hijas y a la otra más pequeña se me dificulta decir que no? Ya lo explicaba, ¿verdad? Qué bueno que nos comentas. Antes de decir no hacia afuera, hay que hacer. Hay que hacerlo hacia adentro. Por ejemplo, no excederme, no abusar de mí, no subestimarme, no juzgarme, y de ahí es más fácil exteriorizar el no. Como siempre, no subestimarme, no juzgarme. Es más fácil exteriorizar el no. Como siempre, una gran charla. Eres una maravillosa maestra. Oh, muchas gracias, Juan Carlos. Colega, qué gusto. María Guadalupe, ¿cómo lograr entonces la seguridad para decir que no? Ahorita los voy a comentar. Jessie, qué gusto saludarte. Lulita, parece que este tema era para mí. Incluso tuve dolor de cabeza todo el día. ¿Por qué no saber decir que no? Mari, a nosotros mismos, ¿qué es válido decir que no? En mi vida hubo muchos no y siento que me ha hecho insegura. Exacto, cuando esto fue llevado al extremo por miedo, porque entonces aquí te mencionaba, cuando hay personas que más bien luchan por tener el control y no por poner límites sanos y no por tener una situación de auténtica sensación de tranquilidad y de bienestar. Esto es muy importante, que tú alcances a detectarlo. Nelly dice, Regi, qué gusto verte. En mi familia materna siempre me dicen o me decían, eres una niña bonita. Y las niñas bonitas siempre dicen que sí a todo. Afortunadamente lo manejé en terapia y creo que ahí la llevo. Nayi, tú acudiste a esa parte. Tenías que romper esa parte, ¿no? Ramón nos dice, que tenga y que pase un lindo, maravilloso fin de semana. Cuídese mucho, doctora, y gracias por interesarse en pláticas. Muchas bendiciones para usted. Muchas gracias, Ramoncito. Quédate conmigo en estos últimos 10 pasitos para despedirnos del tema de cómo aprender a decir que no. Erika, ¿también es terapéutico el no? Claro. Salud mental. Lulu, gracias por toda esa información. Es necesario decir no cuando sea el momento oportuno, por un bien común. Este bien nos lleva a tener una mejor vida. Cuando uno no tiene, amigos, interés de mirar dentro, pues toda esta información no nos sirve. Pero a ver, todos en la vida nos encontramos con encrucijadas. Y esto, el no aprender a decir que no, es una encrucijada. Es como si nos encontráramos ante un desierto donde todo es igual, donde el calor es insoportable, donde la sequedad no hay quien la aguante, se siente en la boca, ¿sí? Y aquí puedes hacer dos cosas, a ver, afrontarlo, fundirte, huirte o atacar. Y como no estamos en el mundo de enjuiciar a nadie, ni de lo bueno y lo malo, tenemos que tomar el camino con todas sus consecuencias. Tienes que darte cuenta, no todo lo que tenemos a la vista pues nos puede gustar, tenemos que pagar una factura por eso. Muchas veces se nos vende la idea de que la gente que consigue grandes retos es gente especialmente dotada con con muchos títulos académicos, y no. Estamos muy obsesionados en buscar la seguridad siempre. Todo tiene que ser controlado, todo tiene que sernos familiar, todo tiene que ser manejado. Es como, a ver, es muy importante. Puedes pagar un error muy, muy grande por eso. En la vida no hay seguridades.
En la vida hay probabilidades, son opciones. Atrévete a decir que no. A ver, se habla mucho de la importancia de los sís, del sí, del sí, del sí. Está muy bien, a ver, pero a ver, escuchémonos. Antes de irme, quiero que sepas que es importante decir que no, la importancia de incorporar el no a nuestra vida. Obviamente está el sí a la esperanza, sí a los sueños, sí a los retos, sí a la ilusión, sí a la confianza, pero creo que también necesitamos ubicar algunos nos. No busques certezas. Es irreal, no existen certezas en este mundo, nada está garantizado. Tú te vas a debilitar en esa búsqueda y vas a quedar colapsado. Hay que buscar oportunidades, hay que buscar opciones. A ver, evita juzgar a los demás, evita tener estas expectativas puestas en que alguien va a poner los límites. No, tú tienes que diseñar tu vida. Tú eres el líder de tu propia vida. Si tú estás sembrando esta energía radicalmente diferente, vas a mover cambios en tu vida, pero si tú esperas a que esto ocurra, si tú te sientes separado de la vida y quieres que los demás lo hagan por ti, no lo vas a lograr, ¿sí? Todo está conectado. Cuenta mucho tu no. A ver, escucha esto, no hierra el águila en sus intentos de vuelo, sino aquella otra que por miedo a errar jamás voló. Así que atrévete, es básico que tu nivel de compromiso con el no sea absoluto. Es como el embarazo digital, a ver, te dicen, ¿estás embarazada o no? Ay, estoy medio embarazada. No, tu nivel de compromiso y de definición tiene que ser claro, porque va a haber obstáculos, va a haber las cosas te van a salir a lo mejor al revés de como lo esperabas. Vas a llegar con dudas, con inseguridades, pero con todo y ellas tienes que imponerte en el no. Cuando no estás dispuesto a pagar las facturas, no le muevas, quédate mejor como estás. Tienes que tener fe en las posibilidades, en tu confianza en la vida. Inevitablemente, tu sistema límbico va a activar diferentes estructuras. Tu primero lóbulo frontal, que lo que él hace es que tú empieces a pensar, y lucubrar, a activar, a imaginar, a crear cosas que antes nunca habías pensado. Soluciones, encuentras ante los desafíos que la vida te presenta mucha variedad de opciones que no habías visto. ¿Por qué? Pues porque tu lóbulo prefrontal es el director de la orquesta de todo el cerebro y se encarga de que los músicos, que son las distintas neuronas del cerebro, empiecen realmente con esta orquesta fascinante. Y además, a ver, puedes cometer un error, pero el mayor es ponerte a hacer cosas para tener ciertos resultados y ser alguien reconocido en tu familia o en la sociedad. Eso está errado, no es por ahí. El esquema que funciona es darle la vuelta. Si tú estás trabajando tu forma de ser y de estar en el mundo, si tu forma de actuar, lo que tú expresas, lo que tú comunicas, lo que tú reflejas, como tú te mueves, lo que tú inspiras, como tú hablas, como tú miras, ha sido cambiado radicalmente por este trabajo que tú has hecho para conectar contigo con lo que de verdad vale la pena, con lo que vale más la pena, la luz que hay dentro de ti, el aprender a decir no. Antes había un aguante, una lucha y ahora hay alternativas. Necesitamos darnos cuenta de esta parte. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer en esta lógica? Primero, ya lo identificaste hoy. Son 10 cosas que te voy a decir, las 10 D que nos comparten por ahí estudiosos de la literatura en psiquiatría. 1, darme cuenta de algo que me está incomodando. A ver, me incomoda el tono en el que me dices las cosas, me incomoda tu sarcasmo cuando me hablas, me incomoda que me ordenes o me incomoda que pretendas que te adivine. Pero tienes que, a ver, libretita,
es muy importante para efectos de trabajo neurológico. Los cambios se generan desde el cerebro y por favor accede. 2. Delimito. Necesito delimitar mi territorio. A ver, esto sí me molesta de ti y esto no me molesta de ti. Y esto no se lo, discúlpame, no se lo tienes que decir al otro. Esto es un trabajo contigo, con tu libretita, con tu exploración, con tu autoterapia. Entonces, el paso número 2 es delimito. Hay cosas que me molestan y hay cosas que no me molestan. Eso es delimitar, porque no todo me puede molestar, ¿no? 3. Tengo que definir lo que me molesta de lo que haces. A ver, me molesta que hables, pero ¿qué de lo que hablas me molesta? Ajá. O sea, de delimitar ahora a definir, como cuando estamos haciendo una tesis. 4. Necesito salir de la fantasía, de la rapidez, de la prisa. Ok, si ya te lo dije ayer, ¿cómo es que no has cambiado? Oye, la verdad te voy a decir algo que puede parecer muy fuerte, pero si toda la vida permitiste que te derramara su basura, que te depositara tantas cosas sobre ti y lo fuiste permitiendo, bueno, esto ya generó una dinámica que requerirá tiempo para el cambio. Y los siguientes pasos que te voy a mencionar están relacionados con eso. Entonces, a ver, lo repito. Darme cuenta de mi problema, de que no sé decir no o que no me atrevo a decir que no. O de que no me mantengo en el no. Sí digo el no, pero no soy consistente, ¿no? 2, delimitar. Esto sí me molesta y estas cosas no me molestan. Y de eso que delimité ahora, defino qué de eso que me molesta tengo, ¿no? 4, darle tiempo al otro para cambiar. Porque va a necesitar detectar la transgresión, es decir, es el paso número 5. Cuando uno detecta la transgresión del otro y le dice, fíjate, ¿te acuerdas que hablamos de esto? O sea, detectar la transgresión y puntualizarlo. Ahora, 6, denunciar la transgresión. ¿Qué quiere decir denunciar la transgresión? En un momento a solas, en un momento de serenidad y de disposición, me defino en denunciarlo ante ti. A ver, ayer hiciste esto de esta manera, ¿no? Ahora, 7, necesitamos un diálogo genuino en torno a eso que denuncié. Y el diálogo genuino implica toma de acciones. Cuando tú hagas esto, por favor, dime esto. O si yo llego a hacer eso, por favor, arreglémoslo de esta manera. 8, demostrar incomodidad, no tolerancia. Demostrar incomodidad significa que con tu lenguaje no verbal, que con tu actitud, que con ciertos elementos que tú ya conoces de ti misma, de ti mismo, puedas demostrar tu incomodidad. 9. Si los pasos anteriores no te están sirviendo, es importante pedir ayuda profesional. Ir a un espacio en donde en una psicoterapia de pareja puedas disponerte a esta otra alternativa para solucionar la cuestión. Y una vez atravesando por este proceso, darnos cuenta de si esto fructificó y si en base a la ayuda de un profesional que de verdad esté certificado, que de verdad sepa lo que está haciendo, definamos que no hay camino para seguir juntos, que no hay recursos para ponerlos al servicio de nuestra relación, entonces tengo que tomar caminos diferentes, dejarlo. Pero si ves, todos estos pasos pueden ser la clave fundamental para que tú puedas aprender a definir y a afianzar esta situación. Acuérdate que querer al otro es poder decir que no. Querer al otro es afianzar. Hay una frase que dice, en los límites o en las fronteras se encuentra
la salud mental, pero también hay que ver en las fronteras de los vecinos se encuentran las mejores amistades. Esto nos dice que hasta en la comunidad, cuando somos capaces de construir fronteras, es en ese momento en el que es el lindero que marca la seguridad. Los límites de verdad generan un buen afianzamiento de una relación. Y si no los has puesto, es momento de realizarlo. Amigos, que tengan muy buenas noches. Ha sido un placer estar con ustedes y hoy leeré sus mensajitos con muchísima atención. Les dejo un abrazo y contestaré a cada uno de esos mensajes en unos minutos más. Ahora tengo que cerrar la sesión, pero no olviden de checar la respuesta que di a los mensajes que no pude contestar en línea. Un abrazo, chao.